Bueno, para hablarte un poquito de mi experiencia profesional, este año ya cumplo 20 años como entrenador, ¿ok? Comencé como jugador, jugué profesional en Venezuela, jugué en Trinidad y Tobago, me retiré aproximadamente a los 26 años, como, bueno, cosas de lesiones que uno pueda tener en esta carrera. En ese momento comencé, a la par estudiaba administración de empresas en la Universidad de Santa María y a la par comencé a hacer lo que sería mi iniciación como entrenador. En verdad lo vi como algo, una oportunidad. Comencé trabajando en el Colegio Los Arcos, donde me abrieron la puerta. Poco a poco fui cogiéndole el gusto a esto. En su mismo tiempo comencé a formarme como entrenador, empecé a hacer los cursos que organiza la Federación Venezolana de Fútbol, que son por varios escalafones, que aquí se le denominan por letras. De ahí me empezó a gustar muchísimo más esta carrera, empecé a formarme de manera mucho más específica. Tuve la oportunidad ya a partir del 2008, 2009 en adelante ir continuamente a Europa a realizar diferentes congresos internacionales, tanto en Valencia como en Málaga, en Barcelona, en Madrid. Este, en el 2011 ya entro a una institución profesional como fue el Atlético Venezuela, donde empiezo a trabajar de la mano con el profesor José Hernández, que el cual fue entrenador mío desde muy pequeño en el Colegio San Agustín del Paraíso. Trabajo con la categoría sub-20 con el profesor Jonathan Rosas y bueno, siempre colaborando con la categoría profesional. De ahí en el 2011 hasta el 2015 fui ascendiendo dentro de la institución hasta ser asistente técnico de la primera división. También trabajé gran parte de ese proceso como analista táctico. Tengo una maestría en la ciudad de Madrid, pero lo hice vía online de scouting deportivo y análisis táctico. Yo soy analista táctico profesional. Hoy en día soy instructor del Colegio de Entrenadores de Venezuela. Yo soy el que capacita a los entrenadores para que ellos se puedan graduar y titular en los diferentes niveles que exige la Federación Venezolana de Fútbol. Y hace poco acabo de terminar la homologación de entrenador Comebol Pro, que es la unificación que está haciendo la Confederación Sudamericana de Fútbol para todos los entrenadores de este continente. Ellos tienen 3 niveles, el máximo nivel es Pro. Eso es un poquito para redondearte. Trabajé con el Colegio de Los Arcos en lo que es la etapa formativa, fui director deportivo del Colegio Jefferson de Caracas, trabajé con Atlético Venezuela casi 5 años en todas sus categorías, desde sub-20, tercera, segunda división y primera división. Y a partir del 2015 entro a la selección de Venezuela sub-17 con el profesor José Hernández como asistente técnico. Hicimos los 2 primeros procesos sub-17 y actualmente estamos con la selección nacional sub-20, donde tengo el mismo cargo de asistente técnico del profesor José Hernández. Mira, mi objetivo de este año, bueno, creo que los objetivos a nivel mundial de este año se han cambiado muchísimo en torno a lo que estamos viviendo en relación a la pandemia y al COVID. Apartando un poco eso, en verdad el proyecto del proceso sub-20 iba a ser muy, muy importante para nosotros. Creo que iba a ser la etapa de consolidación de una generación muy buena que veníamos observando desde hace más de 4 años. Tenemos la experiencia de 2 procesos sub-17, donde ese bagaje nos permitía ir con mayores herramientas, mayor conocimiento para un torneo clasificatorio del Mundial sub-20. Pero bueno, todo esto se vio mermado en gran escala por el tema de la pandemia y en este momento, bueno, estamos tratando entre las posibilidades que tenemos como selección, recuerda que los jugadores pertenecen a sus clubes y nosotros simplemente lo que hacemos es un seguimiento constante de ellos y a través de los módulos de trabajo de las giras internacionales son que nosotros realizamos el proceso de formación del equipo como tal para la competencia que sería en el sudamericano. Mira, la proyección en verdad siempre es ir a competir de la mejor manera. El sudamericano se va a llevar a cambio en Colombia a partir del mes de febrero. Y bueno, la premura del tiempo te hace tratar de adelantar los procesos, cosas que, bueno, para nosotros como país, Venezuela, es complicado porque lo que normalmente nos igualaba a las demás selecciones del continente era tener un proceso de preparación amplio y de la manera más correcta posible. Es decir,
disputando bastantes partidos internacionales, disputando una buena cantidad de partidos nacionales, varios módulos de concentración, donde que te permita establecer un modelo de juego con una base de jugadores y con la experiencia que ellos vienen trayendo desde el profesional, porque ya la sub-20 prácticamente son jugadores profesionales. Ahora bien, siempre la expectativa es clasificar al Mundial, es el sueño de todos, desde la selección mayor hasta cualquier selección de fútbol, pero bueno, también hay que ser un poco realista del proceso que hemos vivido durante este 2020 muy complejo y que prácticamente ha sido un proceso muy prematuro, porque nada más llevábamos 3 módulos hasta el mes de marzo y prácticamente ahí tuvimos la pausa por la pandemia hasta el día de hoy. Eh, Proyección de cuándo vamos a reincorporar los procesos de selección, mira, no sabría decirte porque depende de muchos factores, principalmente el factor país. Entonces, pero sí, la proyección es ir tratar de preparar en el menor tiempo posible a ese grupo de jugadores, realizar la mejor, llegar con el mejor nivel de competencia al sudamericano y bueno, tratar de disputar primero la clasificación al hexagonal, que es un primer paso importante de 10 equipos clasificar entre los primeros 6 para luego disputarte en ese hexagonal los 4 cupos al mundial. Mira, mi sueño profesional te lo puedo picar en 2 etapas. Primero, trabajar en lo que más amo, en lo que más admiro, en lo que más disfruto, que es esto que prácticamente, aunque es un trabajo que tiene muchísimas responsabilidades, muchísimo estrés, una carga de estrés gigante porque siempre estás en un medio competitivo y terminas siendo una persona pública por los logros deportivos que debes obtener. Acuérdate que mucha gente te evalúa por las expectativas que tienen cada uno en relación a si estás en un equipo profesional o en una selección, pero la realidad y la expectativa es la que uno puede tener como grupo, que es la parte interna, ¿no? Mira, sueño profesional primero es dedicarme a esto. Creo que ya es un sueño cumplido o sigo viviendo el sueño, que lo más bonito es no despertarse de ese sueño. Y por otro, por supuesto, bueno, seguir representando a llegar a la selección de Venezuela. Yo creo que fue una de mis metas que me propuse y ya tengo 5 años en la selección de Venezuela. Representar a Venezuela en un mundial, por supuesto, siempre va a ser un anhelo y un sueño de cualquier venezolano. Este, Algún día llegar a la selección mayor, por supuesto, creo que ese es el nivel más alto futbolístico que pueda tener uno, y a nivel como profesional del fútbol, como entrenador que soy, por supuesto sería llegar a ligas que tengan un nivel superior a lo que uno está acostumbrado en el mismo continente sudamericano, en el continente norteamericano, que se ha dado apertura a muchísimas ligas, como la Liga Mexicana, que por supuesto es una de las más poderosas de ese continente, la MLS, que es una liga que ha tenido un crecimiento enorme en lo estructural y en lo infraestructura, y por supuesto llegar a la meca que sería Europa. Pero bueno, yo creo que siempre uno trabaja paso a paso para ir acortando esa distancia que normalmente existen en el deporte, ¿no? Sobre todo para un país como Venezuela, que no ha tenido posibilidades de competir en un mundial, siempre uno tiene ese distanciamiento con la élite, pero que poco a poco se van viendo muchísimos venezolanos a nivel mundial trabajando en el fútbol, no solo entrenadores, tenemos médicos, fisioterapia, periodistas, todo un gran número de compatriotas venezolanos que están ligados directa o indirectamente a esta disciplina y que están relacionándose con muchos clubes de alta jerarquía en diferentes países. ¿Cómo concibo el fútbol o qué representa el fútbol para mí en mi vida? Mira, es el motor, es lo que te impulsa a seguir mejorándote, a seguir esforzándote. Yo creo que una de las principales cosas que genera el fútbol es esas ganas de querer adquirir conocimiento, de intercambiar información. Yo creo que a través del intercambio de la información uno se desarrolla, crece como persona y como profesional. El fútbol es un deporte que genera fanatismo, que mueve masas, que desvela gente. Mira, genera tantas emociones en un colectivo que termina unificando muchísimos países, termina unificando muchísimas personas que piensan distinto. Yo creo que es un deporte como todos. En verdad, todos los deportes tienen su mística, su parte mágica que atrapa a un gran número de personas,
pero para mí el fútbol es vida, es el medio donde eh, constantemente estoy transitando porque más allá de ser mi profesión como tal, es una pasión. Entonces, cuando ya tú te mueves más por tus pasiones y no por tu interés, entonces ya el contexto cambia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pasa un poquito qué es el significado del fútbol para mi persona. Mira, mi papel con el equipo y mi relación con el grupo actualmente, bueno, nosotros no, por lo general, el profe José no me denomina o no nos denominamos entre el staff de trabajo asistente técnico, porque no solamente hay un asistente, tenemos otro asistente técnico que colabora con nosotros. Yo soy segundo, tercer entrenador, yo soy entrenador de fútbol, que trabajo de la mano del profesor José Hernández. Mi rol es eh, acompañar en el proceso de formación, en el proceso de estructuración del equipo nacional sub-20, plasmar las ideas que como grupo, encabezado por el profesor José Hernández, establecemos para este proceso de preparación, que por lo general iba a ser 14 meses, ahora por supuesto es mucho más corto. Y es eso, es el apoyo constante, la capacitación de los jugadores, velar porque cada detalle se cumpla, eh, integrar al grupo como equipo, integrar al grupo, el staff también, que somos somos 14 personas, entrenadores, médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, que pertenecemos a la selección nacional sub-20. Entonces, más que todo es eso, pues es hacer el trabajo diario, el trabajo de scouting, seguimiento de los jugadores, tanto que están en Venezuela como los que están en el extranjero, porque a veces mucha gente piensa que nosotros no hacemos seguimiento a los jugadores que están en el extranjero, y sí, nosotros tenemos una plataforma donde llevamos ese control exhaustivo semana a semana de lo que hacen nuestros jugadores seleccionables para este proceso dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Mira, ¿qué experiencia debe tener o qué perfil debe tener un entrenador que cumple roles como entrenador principal, segundo entrenador, asistente técnico, colaborador de cancha? Mira, yo creo que siempre la formación es constante, ¿no? Como en toda carrera, si tú evalúas un poco lo que es la medicina, los doctores, los médicos están en constante formación, en actualización. Lo mismo pasa con el fútbol, ¿no? Hay un mito que dice que, bueno, que jugaste fútbol vas a ser buen entrenador, es muy subjetivo. Nosotros pensamos, por lo menos mi persona piensa, el que jugó fútbol lo que te dejó de haber fútbol, ¿ok? Te da la experiencia, conocimiento, de vivencia, de compartir un camerino, pero es que cuando ya entras a una parte de que debes impartir o transmitir información, debes tener un vocabulario correcto, conocimiento profundo de las diferentes situaciones que te presenta el juego, estar actualizado con las nuevas tendencias, tener un criterio propio para saber discernir qué cosa y qué no te sirven, porque por general nosotros comenzamos en el fútbol, mira, como yo comencé entrenando, mira, yo quiero ser entrenador, y no existe una escuela, no existe, por lo menos en Venezuela, no existe una universidad, tú vas a estudiar para ser entrenador. Tú simplemente jugaste fútbol, comienzas a entrenar y luego empiezas a estudiar. Porque ahí eso se debe ir guiando porque uno tiene que conocer un poco, tener pedagogía, sobre todo cuando trabajamos con categorías formativas, estamos hablando de niños entre 6 hasta los 12 años, tienes que ser más de niño que del propio fútbol. Vas a trabajar con una persona que es una edad sensible, que totalmente puedes influenciar de positiva, pero también lo puedes influenciar de manera negativa. Entonces tú tienes todas las herramientas necesarias por edades. Entonces, por eso siempre digo que el entrenador es entrenador de fútbol. Lo único que dependiendo del sitio o la categoría que te toca, tienes que informarte mucho más de esa persona que vas a tratar, de la edad con que vas a trabajar. Y por supuesto, siempre mantenerte abierto a cualquier tipo de información, no desmeritar o no poner que porque ya eso es obsoleto, ya eso no me interesa. A veces uno en el fútbol como en la vida retrocede muchas cosas, consigue hace muchos años atrás cosas que hoy en día se están volviendo a implementar. Entonces yo creo que el fútbol siempre está en una constante
transformación y por ende el jugador de fútbol, tanto como el entrenador, ahí sufriendo una adaptación, una transformación durante su carrera. Mira, he tenido la oportunidad de trabajar con entrenadores de muy vieja escuela, trabajé con España con el profesor Nerio Hernández, que es el papá del profesor José Hernández, trabajé con el profesor Plasencia, he trabajado con compañeros, amigos, son entrenadores como Jonathan Rosa, Enrique García, eh, mira, que son entrenadores de la nueva era aquí en Venezuela y he podido aprender muchísimo de cada uno, como ellos han aprendido de mí, cada uno ha aportado de su espacio, sus conocimientos y sus criterios, pero yo creo que sí, es importante esa formación, el estudio. Hoy en día, cuando yo comencé, no teníamos acceso a tanta información como hay ahorita. A raíz de esta pandemia creo que sean canales muy importantes a través de, por lo menos, donde puedas intercambiar información. Por ejemplo, yo durante esta pandemia realicé muchos foros donde invité a entrenadores internacionales, entrenadores nacionales, para compartir de manera muy espontánea sus visiones, su experiencia, y donde termina siendo de manera muy enriquecedora toda esa información que uno puede escuchar y que uno también puede transmitir, porque al final las vivencias que pueda tener alguien en el extranjero, tú tienes, por lo menos en Venezuela, es mi caso donde yo trabajo. Entonces, lo importante es siempre ser muy específico en esa selección de esa información para luego buscar la manera de cómo aplicarla aquí a tu país, porque al final lo que estamos velando es por el crecimiento del fútbol venezolano. Mira, voy a citar unas palabras del profe José Hernández, que fue el que me hizo instructor, me impulsó a ser instructor. Yo creo que una de las herramientas que uno puede tener como entrenador es poder dar clases, poder impartir clases a los futuros entrenadores, porque eso te maneja llegarle al entrenador como le puedes llegar al jugador. Entonces por ahí tienes varias herramientas que vas creando. Yo siempre digo, si quieres, porque al final el entrenador de fútbol llega a través del mensaje, a través de la comunicación. Entonces, para que ese mensaje llegue claro, para que esa información llegue de la manera que es, tú tienes que tener varias herramientas para transmitir ese mensaje a través de la conversación. Pero mira, al final el fútbol es una mezcla de saber y hacer, ¿ok? Yo puedo tener muchísimos conocimientos, puedo ser muy catedrático en el fútbol, como existe hoy en día a nivel mundial, gente joven que ya ha publicado 3 o 4 libros. Creo que para mí eso hoy en día es un sueño, publicar un libro de fútbol, pero que al final en cancha, si no lo sé transferir a los jugadores, entonces esa información no llega. Como también puedo tener muy buen manejo en cancha, saber llegarle al jugador, pero si esa información o ese contenido que entra por el conocimiento no es el idóneo para que ese jugador se potencie, entonces ahí creamos como dos huecos. Yo creo que la mejor mezcla es la sabiduría, como se diría, que es una mezcla perfecta entre el conocimiento y la experiencia. Yo creo que por ahí las dos partes siempre van de la mano. Ese roce, ese trabajo en cancha, vivir situaciones de complejidad, vivir situaciones de alegría y de tristeza en un club, como también esa capacidad de conocimiento, de esa información, y luego buscar la manera donde que a través de la comunicación, a través del mensaje, esa información llega. Yo creo que el punto de equilibrio es ese, haber tenido una gran cantidad de experiencias vividas, como también nunca parar esa parte de capacitación, información y de conocimiento. Mira, ¿qué falta para que buscar un crecimiento o un desarrollo del fútbol venezolano? Yo creo que el crecimiento y desarrollo son cosas diferentes. Crecer es masificar. Yo creo que eso ya en Venezuela se ha logrado. Cada día se ven más academias, clubes de fútbol, niños practicando fútbol a nivel nacional. Pero ahora falta, yo creo que es el desarrollo. Yo creo que falta la especialización. Todavía tenemos una deuda grandísima en infraestructura. Yo creo que eso siempre ha sido uno de los problemas del deporte, del fútbol venezolano. Estadios correctos, canchas de entrenamiento, espacios físicos para la práctica de este deporte. Yo creo que todavía tenemos una gran deuda de esa en ese punto.
También creo que hemos mejorado en la formación del entrenador. Ok, yo creo que todavía falta muchísimo por seguir mejorándola, pero creo que el entrenador ha tenido la posibilidad de capacitarse, creo de manera mucho más autodidacta que a través de unas políticas de formación, pero creo que todavía está la materia pendiente también ahí con el entrenador, porque al final el entrenador es el que termina formando al jugador. El jugador es lo que nosotros los entrenadores hacemos de ellos. Entonces, por ahí creo que el momento de crear política, formación de entrenadores, de que cada vez ellos tengan más recursos para poder adquirir mayores herramientas para que ellos la puedan transferir a los diferentes jugadores con que ellos conviven, creo que también es una parte importante que debemos mejorar y por supuesto eso va a mejorar el nivel competitivo de nuestra liga profesional y nuestra liga de categorías menores. Yo creo que todo eso es una cadena de cosas que si tú volteas para otros países lo han ido mejorando de manera exponencial. Al momento que tú mejoras la infraestructura y manejas las políticas de formación de los entrenadores, lógicamente vas a tener jugadores con mayores recursos, con mayores riquezas futbolísticas y que por ende te va a elevar la competencia externa, que es un punto importantísimo para luego entonces a nivel de selección y a nivel de clubes ver la posibilidad de competir de manera internacional. Yo creo que por ahí pasa esos tres factores importantes: infraestructura, política, formación de entrenadores, luego aumentar el nivel de competencia interna.